16 minutos nos separan de la hora 11 en toda la República Argentina en jornada de miércoles 15 de julio y aquí estamos otra vez para hacerles compañía a través siempre de nuestro portal austral. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación mediante lo que es Google Play, App Store, escucharnos en vivo a través de www.portalaustral.com.ar, sino también buscarnos como Portal Austral FM 94.9 en diferentes redes sociales. Estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube y diferentes más. También comunícate con nosotros al 2974-528-589, 2974-528-589. Señor Carlos, ¿qué tenemos en información, en materia informativa? Vamos a hablar, bueno, un poquito de las privatizaciones de las empresas y las ganancias para algunas empresas ya privatizadas en la década del 90 y cómo se está pensando privatizar otras en la década de 2020, pero con negocios para los privados, lamentablemente, ¿no? Y esto tiene que ver con una nota de la política online donde, bueno, se expresa que Metrogas, o se da a conocer que Metrogas, la empresa que provee de gas a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, repartió 60.000 millones de pesos en dividendos, o sea, en ganancias para, bueno, aquellos que forman accionistas de la empresa, mientras le debe esa cifra, o sea, más de, en realidad, 67.000 millones de pesos al Estado argentino. Esta es la primera vez en 25 años, la última vez había sido en el año 2001, donde la Asamblea de Accionistas aprobó la distribución de 65.000 millones de pesos en dividendos. Todo esto mientras le debe a la empresa de energía del Estado, Enarsa, le debe una cifra de 67.000 millones de pesos, ¿sí? Este desembolso también se apuró para que se realice antes de que se concrete la privatización del paquete que tiene YPF en Metrogas. No solo eso, sino que también obviamente se está pensando en privatizar, y en base a lo que fue la aprobación de la ley Bases, la empresa estatal de gas, que es Enarsa, ¿sí? Lo que muestran los balances es que, bueno, Metrogas todavía mantiene esta importante deuda con Enarsa y que en el año pasado, en septiembre del año pasado, la empresa había firmado un acuerdo para cancelar los montos adeudados por la provisión de gas correspondientes al periodo que comprendía entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses hasta el 31 de julio de 2025. ¿Cuánto era esta cifra? Bueno, 67.557 millones de pesos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Y si esto termina, bueno, confirmándose, y aparte es un perjuicio grande, obviamente, para todos los argentinos, porque es la empresa estatal de energía, ¿no? Y esta decisión de repartir los dividendos y no hacerse cargo de las obligaciones de la empresa, que es pagar sus deudas, básicamente, encima deudas con el Estado argentino, y que esto sea permitido hasta ahora por esta empresa, obviamente que se llega a la conclusión de un vaciamiento justo antes de la privatización o del intento de privatización de la empresa Enarsa. El acuerdo para pagar la deuda se había firmado en su momento, establecía que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. No solo eso, sino obviamente acá bueno, lo que podemos llegar a sustraer de esto tiene que ver con que evidentemente el gobierno de Javier Milei no solo bueno, benefició ampliamente a estas empresas, ¿no? Con ganancias extraordinarias en los últimos años, ¿sí? Aumentando el precio del gas para todos los argentinos, sino que directamente colabora en el vaciamiento de otras empresas como la estatal Enarsa, que sería privatizada, ¿no? Una manera de actuar como ya la hemos visto también en otras empresas, ¿no? En Nuclearélectrica, por ejemplo, empresas que han perdido, que han ganado dinero y que lo mismo han sido desfinanciadas y que luego dicen, bueno, ven que estas empresas terminan perdiendo plata. Bueno, por eso hay que privatizarlas. Es un modus operandi que se hizo en los 90, que se hizo
y que se está haciendo de vuelta en esta presidencia de Javier Milei. La nota, sí, concluye con que, bueno, ¿no? La salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, o sea, se van a repartir los accionistas 65.000 millones de pesos, mientras que para el Estado argentino solamente queda la deuda. Bien, bueno, como decíamos esto en materia internacional también y las deudas que tiene el país con diferentes organismos y demás y lo que pasa también al estatizar o no una institución. Estamos hablando de nada más y nada menos la institución más importante a nivel gas. Señores, a ver, vamos a ver, ¿no? Porque el shutdown, como dicen que impulsa Milei, que implica el cierre del gobierno y sus similitudes con Estados Unidos. Milei adelantó la medida que enviará al Congreso en línea con la reforma de la Carta Orgánica. El presidente impulsa un proyecto de ley denominado shutdown, en el cual se cierra el gobierno y queda paralizado a imagen y semejanza del sistema estadounidense. En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado, dijo en el streaming oficialista Neura. Esta política se produce en Estados Unidos, el último se produjo a fines del 2025, siendo el número 15 desde el 81 y transformándose en el más largo de su historia. Así que, bueno, esto tiene que ver con una reforma en la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dice, ¿no? La verdad que el propio Milei, ¿no? Después de 3 años de gobernar, o de 2 años de gobernar sin presupuesto, después de bueno, hacer lo que quiere con el presupuesto 2026, parece risible que ahora diga, bueno, quien no respete el presupuesto o si no se aprueba el presupuesto directamente va a dejar de funcionar el Estado argentino, tratando de imitar a lo que sucede en los Estados Unidos. La verdad que en mi opinión resulta risible, ¿no? Un gobierno que no ha respetado, ¿sí?, los presupuestos en el año 2024, en el año 2025, prorrogando el presupuesto anterior, que eso es la posibilidad que tiene actualmente el Estado argentino, ¿no? Si vos no aprobás y que obviamente que impide la parálisis gubernamental, que es lo que quiere ahora instrumentar Milei, ¿no? Pero me parece que también, lamentablemente, obviamente que va con los designios de los Estados Unidos, y no solo eso, sino de sacarle potestades al Estado argentino o principalmente al gobierno argentino, ¿no? Me parece que las cuestiones de los Estados Unidos que queden en los Estados Unidos y después que los argentinos decidamos cómo querremos manejar este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver entonces alrededor de todo esto, bueno, mucho, y vamos, como decimos, hay mucha tela para cortar, el gobierno busca este tipo de medidas para intentar apagar también la imagen negativa que cada vez se crece, acrecienta más, ¿no? Porque estamos viendo, como decíamos, ¿no? Esto que es un poco la imagen del gobierno cayendo en un momento en donde el gobierno necesita levantar la imagen y me parece que no tiene cómo, no tiene recursos, no tiene por qué, se centra políticamente en lo económico no está tan bien, hay cierre de comercios, hay una crisis sin precedentes y vemos esto, ¿no? Que tampoco hay plata en los bolsillos ni circulante, Bueno, datos de inflación y demás, pero vamos a ver, decíamos entonces que esto en materia política hoy preocupa al gobierno, inflación del 1.9 en junio, Hay un índice que el gobierno... 1,9. 1,9, perdón. Sí. Hay un índice que el gobierno viene postergando, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ¿no? Hay una actualización que el gobierno viene postergando y que obviamente siembra un manto de duda sobre el impacto o sobre la representatividad del índice de precios al consumidor que da a conocer todos los meses, ¿no? Obviamente que las cuestiones estacionales y las cuestiones obviamente de coyuntura internacional, como el aumento del petróleo, etcétera, y el aumento de los combustibles en la República Argentina terminó impactando, pero también hay que tener en cuenta porque el gobierno dice, bueno, empezamos con una espiral descendente, de acá en más vamos a terminar con una inflación de un dígito. ¿Te acuerdas que el presidente había dicho en su momento, agosto va a tener una inflación va a empezar con 0,5, 0,9, 0, bueno, no. Los especialistas en realidad sostienen que la inflación se va a mantener en el 2%. Todo esto, repito, ¿no? Porque
el gobierno dice, bueno, pero venimos de una inflación de un 25%. A ver, la inflación del 25% mensual de diciembre de 2023 se dio obviamente por la decisión de devaluar la moneda más de un 100%, ¿no? Esto evidentemente fue decisión del gobierno nacional actual, que no se hace cargo de lo que generó. Obviamente que veníamos de un proceso muy fuerte de inflación en todo el año 2023 por una serie de cuestiones, pero evidentemente que el gobierno no se está haciendo cargo, no se hizo cargo nunca de eso. Y que esa inflación del 2% se da en un marco donde se encuentran pisados totalmente los salarios, ¿no? Donde la mayoría de los sectores están cerrando paritarias por debajo de la inflación. Y esto obviamente uno se pregunta de qué sirve tener una inflación que encima no es todo lo baja que quiere el gobierno, o que tendríamos que tener en un contexto de lo que terminó prometiendo el gobierno de Milei, que dijo que en 2 o 3 años terminaba con la inflación, sino que la inflación continúa siendo significativa, pero bueno, con salarios por el piso, con el consumo por el piso, con pérdida de empleo, etcétera, en un contexto complicado como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Ayer lo hablábamos, y que esto obviamente termina impactando en el bolsillo, y que más allá de lo que pueda llegar a decir el gobierno, evidentemente, según las últimas encuestas que estamos viendo, hay una tendencia a descreer entre lo que sucede, o entre lo que dice el gobierno y lo que siente el argentino promedio, ¿no? Bien, bueno, a nivel provincial, ¿cómo estamos tema paritarias, Carlos? Sabemos que ADOSAC ha terminado de cerrar algunas cuestiones, pero en el medio también hay un reclamo por parte de diferentes supervisores de la zona norte que han tenido diferentes descuentos. Contábamos un poco la noticia ayer y hoy es necesario un poco ampliarla, ¿no? Esto que está sucediendo, digo, en panorama político / económico aquí en Santa Cruz. Sí, hay una cuestión, bueno, lo que se decidió en el gremio de los docentes es básicamente, bueno, tomar a cuenta, ¿no? Lo que no implica que a futuro se puedan desarrollar nuevas. Si bien el gobierno dio a conocer en sus medios de comunicación que la paritaria estaría cerrada, lo que dijo es que se acepta, ADOSAC lo que dijo es que se acepta a cuentas, ¿no? La oferta salarial, y que eso no implica alguna medida de fuerza en los próximos meses, ¿no? Ahora, obviamente que en el receso de invierno la cuestión está un poco más calma, pero lo que se decidió desde ADOSAC es aceptar a cuenta la propuesta salarial del gobierno provincial. ¿No? Y que esto, obviamente, ¿no? Siempre aclarando que no implica el cierre del conflicto ni el levantamiento de las medidas gremiales, por más de que el gobierno provincial lo quiera presentar de esa manera. Bien, bueno. En el caso de los policías, obviamente, bueno, lo hablábamos ayer con Felipe Gogol, el conflicto, también la decisión del gobierno provincial de cerrar las paritarias por decreto, y que bueno, iba a continuar con en este sentido, aquellos que no se sumen o que no se reintegren a trabajar, o que continúen con la protesta, se van a ver expuestos a sanciones administrativas, a lo que la gran mayoría de los policías decidieron continuar plegándose a la medida de fuerza tomada, ¿no? Obviamente que con características especiales, teniendo en cuenta que no es cualquier sector la policía. Bien, bueno. En cuanto a esto también, la palabra de Pedro Prodromos, ministro de Seguridad, dijo: no vamos a prometer lo que no podemos pagar, pero tampoco vamos a permitir que se quebrante la ley. ¿No? Es un poco lo que dijo el ministro acerca de esta resolución que produce efectos desde la publicación, y Bueno, un decreto que se firmaría por el gobernador que termina de consolidar administrativamente esta medida, ¿no? Bueno, ahí particularmente me parece que lo que falta en el análisis del ministro, o que lo que falta en el análisis del gobierno provincial, es qué pasó que durante la primera etapa de este gobierno recibieron un gobierno sin deuda prácticamente, ¿no? Reconocido por el propio ministro de Economía, ¿no? De Economía, Ezequiel Berbes, quien en su presentación en la legislatura había dicho, bueno, ¿no? Tenemos la capacidad de endeudarnos, o que es bueno el endeudamiento porque prácticamente Santa Cruz no tiene deuda. Entonces, y que
se contaba con, después de la devaluación y el cobro de las regalías en dólares, la posición de la provincia de Santa Cruz había sido favorable, pero después determinadas políticas y obviamente también cuestiones de gestión terminaron impactando fuertemente en el tesoro de Santa Cruz y obviamente en la capacidad de pago de salario sobre todo, ¿no? Entonces estamos viviendo ahora un ajuste de un gobierno que se pliega al discurso del ajuste del gobierno nacional y que no solo eso, sino que festeja con bombos y platillos 20.000 millones de pesos para pagar salarios, pero que por otro lado parece festejar o parece estar de acuerdo con las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional, como por ejemplo el retiro de YPF, que estamos todavía obviamente sufriendo las consecuencias, no más allá de lo que puedan decir aquellos referentes del sector petrolero, de una tenue, pero muy tenue recuperación de la industria petrolera, pero lo que estamos viendo es que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para que esto lamentablemente lleve años para recuperarse, ¿no? Bien, bueno, en materia, como decíamos, económica a nivel provincial, esto que me parece importante resaltar. Decíamos, en materia de seguridad también hay cuestiones que preocupan porque vemos comerciantes que denuncian y madrugadas marcadas por inseguridad debido a lo que es estas cuestiones, ¿no? Rompieron la vidriera de un comercio cercano a lo que es el árbol de Navidad sobre el final del centro, cerca de la YPF, un local comercial, digo, deportivo. Es la primera vez que me pasa, dice alguien. En este caso decía el propietario del negocio, Hugo Priano, quien se encontró con un ventanal totalmente roto. Más allá del vidrio roto y esa campera estaba todo. Ahora queda limpiar y solucionar este problema, dijo entonces Hugo, que es el propietario. Él llegó cerca de las 7:30 de la mañana, un horario habitual para el que él llega, y se encontró con esta vidriera totalmente roto, un vidrio de grandes dimensiones, pero como decíamos, ¿no? La inseguridad que también crece. Esto es importante mencionarlo y los comerciantes que imagino que deben estar más que preocupados. Sí, obviamente todo lo que tiene que ver con ha pasado también en otras provincias, ¿no? Con conflictos policiales, obviamente que los hechos de inseguridad aumentan cuando suceden este tipo de medidas de fuerza. E instamos de ahí, obviamente, a las partes a que se junten a negociar, ¿no? Me parece que el gobierno provincial diciendo, bueno, cierro por decreto la paritaria y si no vuelven y utilizar directamente las amenazas de si no vuelven, empezamos con, sanciones. Me parece que lejos de solucionar el conflicto, lo que está haciendo es aumentarlo, ¿no? Y de ahí, obviamente, que uno convoca, digamos, a acercar a las partes y lograr una solución, ¿no? En ese sentido me parece que hace falta una imaginación también y una postura política que del gobernador de conseguir los fondos, obviamente, también teniendo en cuenta de que la única solución, entre comillas, propuesta por el gobierno provincial tiene que ver con un endeudamiento en dólares que evidentemente también significa comprometer el futuro de los santacruceños. Entonces, evidentemente, más allá, lo que estamos viendo es que más allá de estas ayudas puntuales, que encima son adelantos de coparticipación que se deben devolver incluso en el mismo mes, este tipo de ayudas a cuentagotas del gobierno nacional, lo que estamos viendo es un ahogo financiero, no solo a la provincia de Santa Cruz, sino a la gran mayoría de las provincias de la República Argentina, y que ese ahogamiento se traduce también en un ahogamiento de las provincias a los municipios, ¿no? Ayudado también por esta cuestión del Tribunal Superior de Justicia, de este fallo del Tribunal Superior de Justicia, rechazando esta cautelar y dejando vía libre para el descuento de la provincia de los fondos de los municipios, ¿no? Que lesiona fuertemente la capacidad de pago de los sueldos, y no solo eso, sino que lesiona fuertemente lo que sería obviamente la autonomía de los municipios y la capacidad de manejarse. Bien, bueno, esto en materia política económica, como decíamos también, y todo lo que pasa a nivel provincial, con una inseguridad, digo, que en Santa Cruz por lo menos preocupa. Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de 2 juzgados del conurbano bonaerense. Se trata de Ana María Juan, esposa de
del juez Martínez de Giorgi, y la Cámara Federal de San Martín pidió su designación para atender las vacantes que persisten en Moreno y Morón. Es un decreto publicado ya 589/26, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia Juan Bautista Maíquez. Esto es entonces una medida que se toma mediante un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín. Favor con favor se paga, ¿no? Nosotros hablamos la semana pasada con Maximiliano Ferraro, que es el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, de la coalición cívica, donde hablaba, esperemos que esto, obviamente dando a entender de que esto podía llegar a ser así. Nosotros le hablamos de este tema que se hizo el viernes que jugaba la la Argentina con, creo que con Cabo Verde, era el partido que jugaba Argentina, y bueno, se conoció este fallo de Martínez de Giorgi, apartando a los querellantes de la causa Libra y dejando toda la investigación casi en manos del fiscal, o los pedidos de prueba en manos del fiscal Tayano, que recordemos que tenía hace poco, no sé si sigue siendo esta situación, pero calculo que sigue de la misma manera, el hijo trabajando en la jefatura de gabinete, que fue desde diversos sectores de la oposición fue denunciado en cuanto a la lentitud con la que está llevando adelante la causa Libra. Sí. Y que evidentemente esto lo que hace es preparar todo el terreno para que esta causa sea cerrada, ¿no? Sin llegar a la verdad de cómo fue que se fumaron esos casi 100 millones de dólares que si hubiera sido imposible de que esto se lleve a cabo sin la participación del presidente de la Nación Argentina. Entonces, favor con favor se paga. Martínez de Giorgi aparta a los querellantes, casi que deja seriamente lesionado, casi herida de muerte la causa Libra en la República Argentina, y que por el otro lado el gobierno que firma el decreto que garantiza la designación de la mujer de Martínez de Giorgi en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Favor con favor se paga, y el pacto de impunidad entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la República Argentina. Así estamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo decimos en materia informativa. Milei ya firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de 2 juzgados del conurbano bonaerense. Se trata de Ana María Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi. Esto tiene que ver... Esto tendría que ser un escándalo nacional. Evidentemente se hacen estos chanchullos en el medio del mundial. Claro. Donde estamos todos con la cabeza en otro lado. Desde acá cumplimos el pequeño rol de denuncia de este humilde programa de hablar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Que no nos pasen los elefantes por blancos delante y que no los veamos, ¿no? La verdad es que es y que da cuenta obviamente también no solo, ¿sí?, del gobierno nacional buscando esta medida de impunidad, sino también de un poder judicial más que dispuesto a cooperar. Totalmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son 40 los minutos que nos separan de la hora 11 en toda la República Argentina, en miércoles 15 de julio. La previa, Argentina-Inglaterra, hora 16, desde Atlanta, estará jugándose este partidazo que define al próximo finalista. España ya espera por este partido, por Argentina-Inglaterra. Francia espera por el sábado, por el tercer puesto, buscar a su contrincante también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Separamos y ya venimos. Lo que marca la diferencia.